Nueva para mí porque yo nunca he presentado libros en una conversación, siempre he escrito un texto y siempre he escrito un texto aunque me hayan pedido que haga una conversación, pero en esta oportunidad no tuve tiempo. Y no tuve tiempo porque yo les voy a contar cómo surgió esta presentación. Estábamos hace 2 semanas en la fiesta del libro de Medellín. Yo estaba alojado en un hotel y bajé a ver si me podían llevar mucho antes de mi intervención, que era la presentación de un libro de cuentos, una colección de cuentos, o era de 20 años. Bajé a ver si me podían llevar y me dijeron: súbase a esa camioneta que ya va para allá y súbase atrás. Entonces yo me subí, yo hice caso. En la parte de adelante se subió un muchacho, se subió Andrés, yo no lo conocía, tampoco lo reconocí, aunque yo después me di cuenta que yo sí había visto su foto por ahí en alguna revista. Y en la camioneta íbamos tarde, ¿no? Ellos iban tarde para alguna cosa que íbamos sobre el tiempo. Yo no iba tarde, ellos iban tarde, la camioneta se pinchó y nos dejó a unas cuadras del Jardín Botánico en Moravia. Un barrio que fue el basurero de Medellín y que es una invasión, y ahí nos bajaron, nos dijeron sigan a pie. Y ahí nos conocimos, ahí en la caminada entre la pinchada de la camioneta y el Jardín Botánico. Estuvimos hablando mientras salían muchachos en motos, sin casco, muy acelerados hacia trabajos o vueltas. Y mirábamos a un lado la Universidad de Antioquia y a otro lado el barrio de Moravia, y entre el separador nos fuimos caminando, y ahí caminamos, llegamos allá al Jardín Botánico, y en el Jardín Botánico pues seguimos conversando por donde nos entramos, y una niña de Alfaguara nos presentó. Finalmente dijo: él es el escritor Andrés Solano, y él es el escritor José Zuleta. ¿Qué más? Bueno. Y después, un poquito más tarde, a las 6 de la tarde, yo tenía que ir a presentar supuestamente un programa de televisión de Teleantioquia, porque me iban a hacer una entrevista, pero Andrés estaba antes. Y Andrés me dijo: yo te voy a dejar la novela después de la entrevista. Y así me hice la novela. A la salida, la niña de Alfaguara me dijo: ¿por qué no trata de que presentemos la novela en Cali? Yo le dije: yo trato, pero pues ya no es tiempo para eso, porque estamos muy sobre el tiempo. Y le hice unas ofertas y ella no las aceptó porque Andrés solamente podía hoy a esta hora, y finalmente estamos aquí 4 o 5 días antes de esta fecha. Ella me dijo que yo iba a presentar a Andrés y que yo iba a presentar la novela, y yo no la había leído. Entonces entonces me di en la tarea de leer la novela, tarea que fue sumamente grata, eso sí lo tengo que decir. Es una extraordinaria novela. Ahora sí, pues, después de esta presentación de los acontecimientos previos, pues vamos a hablar de la novela. Yo, la verdad, no había leído sino un par de crónicas tuyas. No leí el primer libro, que es una novela del 2007. Se llama Buen Tiempo. Sí. Este libro es un libro muy especial. Este libro, primero que todo, es como un 2 en 1, me parece a mí. Aunque sugiere ser un 3 en 1, es un 2 en 1. Pues sí. Son 2 historias, digamos, de alguna manera, que no están ligadas más que por el narrador, inclusive ni por el narrador, porque la primera está en primera persona, la segunda está en tercera persona. Pero hay en esta novela una recreación de Colombia
yo creo que esta novela es de algún modo una exploración estética de este país, y que tiene varios escenarios para hacerlo, y es sumamente irónica en ese sentido. El gran poder, digamos, narrativo de esta novela, además de ciertas fortalezas poéticas que tiene el narrador para hacer descripciones, para hacer comparaciones, destrezas que son muy poco frecuentes en los narradores jóvenes colombianos, tengo que decirlo, privilegian la anécdota sobre cualquier cosa y no se detienen a hacer paisaje, porque eso está prohibido, y no se detienen a construir personajes, porque lo que se trata es del vértigo y se trata de la acción. En esta novela hay un narrador, hay un escritor que parece mucho mayor de lo que es, y que parece tener unas influencias muy distintas a los narradores de la generación de Andrés que yo he leído, ¿sí? Y yo digo influencias porque yo he leído muchos autores de esta generación que llamaron en ese evento la del 39, aunque es menor que ellos, ¿no? Yo los he leído y todos están muy, digamos, influenciados, también se podría decir contaminados por el cine y por el lenguaje audiovisual. Y digamos que han privilegiado ese vértigo y ese tipo de narración un poco frenética que ya había inaugurado bastante antes don Andrés Caicedo, de Por aquí de estas tierras, y que en este caso uno se encuentra con un escritor que, si no fuera por la solapilla donde le dicen que nació en 1977, uno diría, este es un clásico. Yo veo mucho más empatía en esta prosa con Tomás González. Uy, qué bien, porque estaba en desventaja. Yo tengo, pero recibo solo para ellos. Yo veo muchas más cercanías con autores, digamos, de otras generaciones que tienen mucho más gusto por el hacer literario, por explotar, por el lenguaje, por el cuidado del lenguaje, porque la frase esté bien construida, porque haya ritmo, porque haya, digamos, un trabajo estético del texto, porque el lector quiera volver a leer el texto y no simplemente pasar por ahí una vez y ya sé de qué se trata, ya sé de qué va, como dicen en España, y chao. Esta es una, para mí es un descubrimiento de verdad. Yo lo digo, yo la terminé de leer hoy, también tengo que decir, y la terminé de leer. La tengo toda rayadita porque pienso escribir sobre ella. Es una verdadera, para mí es una verdadera revelación que un escritor que yo he leído de verdad a los contemporáneos de Andrés Felipe, y encuentro aquí otro lenguaje, otro tratamiento de la literatura misma, además otra relación con la literatura. Yo siento que es una relación mucho más profunda, mucho más seria, mucho más cuidada. El texto se ve que es un texto pues que ha sido muy trabajado, se ve que no ha habido pues premuras alfaguarescas. Pues fueron 5 años desde que nació la idea y 2 años trabajando, pues escribiendo como tal, pues por temporadas obviamente. Bueno, entonces lo primero es eso, pues es decir que hay un texto que es de una extraordinaria calidad literaria, que es los lectores como yo, los lectores pues, que aprecian eso más que la exploración, digamos, de tipo experimental, ese tipo de cosas donde uno pues sí, todo eso vale, pero donde uno ve que ya hay pues, una relación muy profunda con lo que es la literatura, en el sentido de que hay una idea y hay una indagación de lo que es este país, de lo que somos desde todo punto de vista, cuando se construyen los personajes, cuando se recrean los escenarios, cuando se recrean las épocas, que se recrean con una paleta muy amplia, ¿sí? sin que el lector sea manipulado, sino tomando, o sea, echando mano de la vida misma, de lo que somos. La historia
o las historias, porque yo sí creo que son dos historias y que están un poco, inclusive en los términos de época también planteadas, los personajes y la manera de narrarlas de dos formas muy distintas. Yo creo que en ambas historias hay hay un escritor que está explorando con muchísima seriedad en los temas que está proponiendo. Yo quería un poquito hacerte unas preguntas. Yo sé que es muy difícil presentar un libro sin dar cuenta de él, porque es lo que se usa, ¿no? Cuando uno lo presenta, uno dice, bueno, este libro trata de lo siguiente, y eso es lo que se usa porque pues la gente no lo conoce. Yo preferiría como que vos nos contaras un poco, Andrés, cuál es la génesis de estas dos historias, ¿sí? Y un poco también qué te propusiste con ellas. Y por qué, y una pregunta que tengo es por qué están juntas en el mismo libro. Pues el libro, para que se ubiquen un poco, tiene tres partes. La primera parte cuenta la historia de dos hermanos bogotanos en los años 90, específicamente en la época del apagón. Una época pues tan rara que yo creo que nadie pues hasta ahora había escrito o se había atrevido como a nombrarla. Está contada por uno de sus compañeros de colegio, un chico de clase media que queda totalmente obnubilado con la llegada de estos dos hermanos muy extravagantes al colegio donde estudia, es un colegio de hombres. La segunda parte es una crónica periodística sobre un ciclista que fue famoso en los años 60, ganador de la Vuelta a Colombia 3 veces, y cuenta un poco su caída en desgracia porque tuvo un problema personal muy fuerte. Perdió a su esposa se escapó de la casa y él nunca la pudo encontrar de nuevo. Este ciclista es amigo de la abuela de los hermanos Cuervo. Ahí es donde se conectan esas dos historias. Y la última parte es la historia de un viaje entre Medellín y Maicao del ciclista cuando tiene más o menos 30 años o algo así, y la madre de los hermanos Cuervo. Entonces son tres partes muy diferentes, pero yo considero que conforman un universo muy cerrado y pues yo traté de darle una forma acabada hasta donde fuera posible. Quizás la estructura tiene que ver un poco con lo que ha sido mi vida en los últimos años, porque yo me he movido mucho, no he tenido una casa fija desde que hice una crónica en Medellín en el 2007, como fui allá a vivir 6 meses. Después viví acá un tiempo, viví en España, vivo en Corea. Entonces yo creo que de pronto esa estructura responde también a una necesidad de poder escribir y sacar un libro adelante sin botarlo. Me preguntabas por el génesis. Yo creo que yo parto de algo muy simple cuando empiezo a escribir, y es una imagen que me sugiere un par de personajes y después trato de preguntarme por la vida de esos personajes. En este caso, la imagen que detonó la novela es la imagen de un balneario que yo vi cuando hacía una crónica para la revista que estaba trabajando. Acompañé a un grupo de motociclistas desde Bogotá a Los Llanos. Me fui con uno de ellos en la parte de atrás, y entre la carretera de Puerto López a Puerto Gaitán vimos un balneario rarísimo. La entrada era una calavera de cemento gigantesca y adentro un barco pirata derruido, sí, y estaba todo en ruinas. Y esa imagen pues me pareció muy poderosa. Después, a los 2 años, estuve en otro balneario a las orillas del río Cauca en Santa Fe de Antioquia, y también era un balneario que había sido importante, yo creo, en los 70s, pero ya estaba medio en ruinas. Eran 2 personas bañándose en la piscina, y yo pues sí me empecé a preguntar, ¿estas personas quiénes son? ¿Qué pueden estar haciendo acá? Como una pareja muy particular.
hasta que me inventé una historia. Pensé como estas personas vienen huyendo de algo, vienen de una fuga y han acabado aquí su vida. Ese fue el inicio de la novela. Bien, yo vi, no sé si yo tengo una curiosidad porque, como te digo, en la primera parte, que se llama Los Hermanos Cuervo, el estilo es muy distinto a lo que sigue, ¿sí? A la segunda y tercera parte, que digamos esa es una unidad más clara que la primera. Yo me pregunté mucho por tus influencias literarias cuando estaba leyendo este libro, precisamente porque yo veía una diferencia muy grande entre lo que yo leo de la gente de tu generación y lo que estaba leyendo. La primera parte es muy autoirónica, muy irónica, está narrada en primera persona, el humor es, digamos, Sí, quizás esa primera parte se emparenta mucho, pues totalmente con mi primer libro. El humor hace parte vital de la narración. Bueno, y yo me preguntaba, porque yo veía como ahí algunas influencias, yo a veces me sentía leyendo a Kennedy Toole, a veces me sentía como que había como ciertas referencias a Salinger, a los cuentos de Salinger. Sí, totalmente, son dos autores. Y yo decía, aquí hay como esa chispa, esa ferocidad en las descripciones, hay mucho de caricatura, pero es una caricatura muy potente en la primera parte. En la segunda parte el estilo es muy distinto, pues ya está narrada en tercera persona, pues en la segunda y tercera parte está narrada en tercera persona, y vi otras hermandades literarias, y una es Tomás González. Quizás inclusive un libro de cuentos de Tomás González que se llama Los Reyes de Monca. Yo no sé si eso sea así, pero yo sentía cuando lo leía eso. Pues me siento honrado porque sí es un autor colombiano que me gusta mucho. De hecho, en ese libro de cuentos, creo que el primero se llama Verdor. Verdor, sí, yo inclusive por aquí puse que siento influencias de Verdor, puse por ahí esa nota. Sí, es un autor que yo descubrí hace unos 10 años, yo creo, con su primera novela, y desde ahí pues lo he seguido. Incluso escribí alguna vez un artículo para Arcadia, lo pude entrevistar, hablamos un rato y sí, puede estar presente en esa manera de acercarse a Colombia a través de atmósferas, a través de personajes muy marcados, con personalidades complejas. Sí, yo sentí esas hermandades, sentí tres hermandades. En la primera parte, una con Salinger, con Kennedy Toole, y en la segunda, pues, sentí como a Tomás González detrás, como con una influencia, ¿sí? Bueno, hay una cosa que me parece pues un poco que debemos hacer, y esto nos cuentes un poco cómo es tu carrera, o sea, cómo te hiciste escritor. ¿Y de dónde? No, yo soy bogotano, he vivido, pues ahora ya no vivo, pero viví hasta los 30 años en Bogotá. Estudié literatura, pero pasó una cosa muy importante al final de la carrera que yo creo que me salvó la vida, y es que me enganché en un medio periodístico, en Cromos. Yo estaba aterrado pues de terminar la carrera y pensar en que debía estudiar un máster o volver profesor de colegio me daba una angustia tremenda. Entonces eso llegó a mi vida y la salvó, y se ha vuelto la manera en que me gano, pues en que vivo de escribir crónicas para revistas. Nunca he ejercido un periodismo de actualidad, nunca he trabajado en un periódico, pero pues desde hace 12 años sí escribo, pues soy periodista. Y en el 2007 publiqué una novela que se llama Salome Joy Luis, que tiene un contenido autobiográfico grande y narra un poco algunas historias que yo recolecté en esos años de trabajar en medios, en redacciones. También en ese 2007 ocurrió una cosa con mi vida importante, y es que decidí hacer una crónica en Medellín para la revista Soho. Una crónica que me llevó a vivir 6 meses en esa ciudad, trabajando como obrero en una fábrica
de ropa infantil y viviendo en una pequeña habitación en un barrio de la comuna de Manrique. Después de esos 6 meses no pude volver a trabajar en un medio, digamos en un escritorio de 9 a 6, me fue imposible. Entonces a la primera oportunidad que tuve me fui. Me invitaron a Corea 6 meses, el Ministerio de Cultura, y allá incluso conocí a mi esposa, que es coreana, y bueno, he ido un par de veces y ahora estoy de nuevo instalado en Corea. Justamente esta novela la empecé en Corea y la terminé allá, pero como 2 años más o menos de escritura. Bueno, hay una cosa que tiene esta novela y es que ella tiene como unos intertextos. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña enciclopedia de construcciones y monumentos inesperados de Colombia, ¿sí? Es una cosa muy simpática porque parece que a uno como lector eso le revela que de algún modo la novela es una mirada del país, una mirada muy irónica, porque además esta pequeña enciclopedia, que es un intertexto, que es un texto que podría no hacer parte de la novela, pero está ahí, está hecha de una manera muy rigurosa desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y está escrita en una prosa absolutamente seria, ¿sí? Casi académica, diría yo, de la historia, pero cuando uno lee, uno no puede contener la risa, porque lo que está describiendo es de una gracia y también un poco del retrato de lo que nosotros somos. Una de las cosas creo que describe es la posada alemana, algunos bustos de personajes que nadie sabe quiénes son, una mezquita en Maicao, la Casa Blanca 2, y aquí en Cali también tenemos una. Entonces es una cosa, a mí me pareció muy interesante cómo a partir de la arquitectura poder hacer un retrato del país, y no solamente del país, sino de la idea estética de lo que nosotros somos estéticamente, ¿sí? de nuestro sueño estético. Eso me parece que está muy bien hecho, muy bien logrado, la calidad de las descripciones y la ironía que hay, que es una ironía absolutamente contenida, seria, precisamente por el rigor académico con que se hacen las descripciones de lo que somos. Yo quería preguntarte, porque yo cuando leí esta parte, tuve la sensación de que aquí había un poco también un homenaje a tu oficio. Esto es una crónica dentro de la novela. Sí, puede ser, sí. Pues esta pequeña enciclopedia como tal nació a partir de los hermanos Cuervo y sus aficiones. Digamos que yo creí que una de las aficiones de estos hermanos, que siempre leen enciclopedias, no leen novelas, no les interesa esa clase de libros, era también crear su propia enciclopedia. Y encontré esa manera también de lo que dices, de poner un montón de lugares que me han llamado la atención y que he visto y que he tomado nota en mis viajes como periodista, y poderlos meter acá y sí, dar una mirada del país, pero a través de la necesidad de estos personajes de hacer esta enciclopedia. Digamos, no fue algo hecho adrede. Surgió de la novela misma, de los personajes, de sus aficiones. De que eran coleccionistas. Exacto, de que les gusta hacer listados, de que toman notas de sitios extraños. Entonces, yo creo que hay como unas 10 entradas o algo así, pero yo alcancé a tener unas 30 de un montón de sitios rarísimos de todo Colombia. Está, por ejemplo, bueno, las que mencionaste, pero está también el cementerio de Circasia, que es un cementerio laico, donde están enterrados masones, ateos, suicidas. Y también me di la libertad de inventar un par de sitios, por ejemplo, pero sitios que yo creo que totalmente pues existían o no haber existido. Como un autocinema al lado de
de una carretera. En Cartago, ¿no? Sí. Y otro par de cosas, no recuerdo ahora mismo. Inclusive en la tercera parte donde hablas de los balnearios, también esos balnearios parecen ser parte de esta pequeña enciclopedia, porque aunque ya no están metidos en el mismo tipo de texto académico, histórico, parece que la novela sigue haciendo eso después de abandonar. Y pues yo soy un lector muy juicioso. Yo esperaría que el lector que se enfrente a esta novela cree esos vínculos, porque yendo muy lejos podríamos decir que estos hermanos hacen esa enciclopedia porque conocieron la historia de su madre y su viaje con el ciclista, y ellos han pasado por sitios así. Yo no sé si eso está o no está, eso es una duda que queda, que yo no la sé resolver y el lector la resolverá también, pero sí, quizás esa enciclopedia también se desprende del viaje, que es la tercera parte de su madre con ese ciclista, y atraviesan un montón de sitios. Bueno, ahí a mí me parece interesante que la novela hace una recreación, la novela es un viaje, de algún modo, esta novela es un viaje. Arranca en Bogotá, pero desde Bogotá también hay algunas pequeñas, al principio de unos viajes, pero ya después en la segunda y tercera parte, ya pues como el personaje es un ciclista, pues el personaje te da la posibilidad de recrear la geografía colombiana. Nosotros hemos asistido en distintas historias, lo que uno ha leído de la literatura y de las biografías y todo, pues a eso que hace el escritor. En el caso, por ejemplo, de Barbajacó, el mensajero, pues de alguna manera esa biografía de Vallejo pinta a Colombia cuando está aquí. Esas novelas de paisajismo que hace William Ospina, pues son también un poco esa recreación desde el punto de vista de pues, más paisaje que otra cosa. Pero en esta novela hay una cosa muy interesante, en estas historias, y es que Colombia está mirada de una manera muy incisiva, porque está mirada su gastronomía, está mirada su arquitectura, está mirada sus modos, inclusive la manera de vestir, los climas. Yo no sé, yo sentí al final cuando la terminé de leer, yo sentí que yo venía como de un retrato, de una cosa muy completa de lo que es Colombia, que uno queda, si uno es un lector ajeno a nuestro país, o sea, un lector que no conoce Colombia, aquí hay una mirada un poquito idólica, digamos, picante, pero también muy afectuosa de lo que somos, y además me llamó mucho la atención el conocimiento de esa diversidad. La parte, por ejemplo, de La Guajira a mí me parece pues muy bien lograda, ese ambiente, ese desierto, lo que eso significa. Sí, pues es un sitio muy particular. Yo he estado creo que 4 veces en Maicao, y desde la primera vez que lo visité me pareció que es un sitio que merecía la pena ser contado. Esa situación fronteriza, estar en el desierto, donde conviven indígenas, pero también inmigrantes árabes y también colonos paisas, crean un ambiente muy particular. Y sí, ahí está metido al final, donde termina el viaje del ciclista, sí. y la madre de los cuervos es en La Guajira. Ya se acaba la novela, termina la novela. Bueno, yo te iba a pedir algo, pues no sé si es un atrevimiento. Es que yo sí quiero que oigan la factura del texto. Yo señalé por aquí unas partecitas, de la cual solamente te voy a pedir que leas un pedacito. Esto que yo hago, ¿usted tiene alguna relación con el ajedrez?
No, pero tengo un amigo que Pero le hay gusta mucha mucho. referencia en ajedrez. Es por ese amigo, yo creo. Cuando en las partidas de ajedrez, ahí los que las reproducen las comentan, cuando ponen una jugada, ponen una admiración o dos admiraciones. Ahí me gané dos. Con el paso de los kilómetros, la desolación y la cercanía del trato con el pistolero lo habían puesto muy tenso. Estaba listo para comprar muerte a crédito, para que alguien buscara al pastor que lo había humillado y le diera un tiro en la cara después de mencionar su nombre completo, Vicente Aguirre. El silbato de un tren no anticipado lo sorprendió. La máquina corrió un centenar de metros a su lado, dio otro pitido y poco a poco se fue desviando hasta seguir su propio camino. De sus vagones, mitad calcinados, mitad lustrosos, pintados de rojo o azul, se desprendía el polvillo negro y pesado del carbón. Algunos hombres viajaban sobre ellos con camisas viejas a modo de tapabocas. Aguirre contó arbustos, cabras, molinos de viento, chozas, caras pintadas con tintes vegetales y diseños que imitaban el paso de un caballo o las huellas de los alacranes sobre la arena, enormes montañas de sal que se veían a lo lejos. Todo era blanco, todo brillaba y todo se le hacía insoportable. Y al final. Salió del baño y por un momento la cegó el humo de una hoguera donde un empleado quemaba hojas secas desafiando el anuncio de lluvia. Recorrió un camino flanqueado por plantas con flores de colores intensos y olores penetrantes. Sintió un extraño placer cuando una piedrecilla afilada se clavó en su pie derecho. Pagó por un paquete de cigarrillos en la tienda que tenía pintado el nombre del balneario en la pared del fondo, la isla de Morgan. Si se hubiera detenido un poco más, si hubiera visto bien la pared del lugar, habría descubierto un afiche descolorido con la cara del campeón de la Vuelta a Colombia de 1900.